Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo del órgano de la vista. El equipo está conformado por Mendoza Redondo Lucila Graciela. Moreno Mendoza Nicole Chariz. Y Ruiz Barrera Azul Manayeli. Bueno, de los temas que vamos a tocar va a ser la situación, relaciones anatómicas, constitución anatómica, función de cada túnica, formación del humor acuoso, circulación del humor acuoso, absorción del humor acuoso, función del cristalino y inervación vegetativa y central. Bueno, vamos a comenzar con una breve introducción acerca del órgano de la vista. Este viene siendo el ojo, que es un órgano especializado en la percepción visual. Es una función súper esencial para el ser humano, ya que esto nos permite captar nuestro entorno, reconocer formas, colores y movimientos y pues adaptarnos al medio, ¿no? Em, El globo ocular está compuesto de tres capas, que principalmente es la fibrosa, la vascular y la nerviosa. Y esas contienen estructuras como la córnea, el cristalino, el vitrio y la retina, que esas trabajan en conjunto para poder procesar los estímulos luminosos. Estas son las que procesan los estímulos luminosos para poderlos interpretar en el cerebro. También la visión comienza cuando entra la luz a través de la córnea, pasa por la pupila y es enfocada en el cristalino hacia la retina. Esto otra vez es por medio del nervio óptico, llega el impulso eléctrico hacia el cerebro y es ahí donde se puede interpretar la representación gráfica, que es lo que conocemos como imagen. Y pues esto es gracias a la luz que entra por nuestra pupila y el iris es el encargado de poder dilatar o contraer la pupila para regular la entrada de luz. Debido a eso, es un órgano muy especializado que también requiere de protección y de lubricación. Para esto vamos a tener, por ejemplo, las pestañas y los párpados, que son lo que nos van a permitir cuidar y proteger nuestro ojo de agentes externos, como la luz, el polvo, la suciedad. Y también, por ejemplo, las glándulas lagrimales son las que van a permitir la lubricación de nuestros ojos. Y pues es muy importante reconocer la función de cada uno de de esas partes que componen el ojo para poder conocer si se llega a presentar alguna anomalía y poderla detectar a tiempo. Siguiente. Gracias. La situación anatómica, vamos a partir de la estructura del órgano. Yo considero que es muy importante, por ejemplo, dar una breve anatomía del ojo ocular o del glóbulo ocular para que se pueda entender mejor lo que viene siendo la situación anatómica. Pues las estructuras que forman el órgano de la vista son las siguientes. Gracias. Les armé este cuadrito que me basé en el Guyton y en el Moore para poderlo plasmar aquí de manera más concreta. Y pues las estructuras que conforman el ojo vamos a partir de la capa del globo ocular. Nos tenemos que imaginar que el ojo o el órgano de la vista en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, viene siendo como un globo. Y esto va a partir de la capa del globo ocular, que dentro de ella se va a encontrar la capa fibrosa externa. Esta va a contener la córnea, que es la que em, es transparente, avascular y es la encargada de la mayor parte de la refracción de la luz. También va a tener la esclerótica, que es un poco opaca y blanca, y esta protege y le da forma al ojo. Tenemos la siguiente capa, que es la capa vascular, conocida como uvea, donde vamos a tener lo que viene siendo el iris, que es la que regula el paso de la luz por medio de la pupila. El cuerpo ciliar, que es la que produce el humor acuoso y participa en el enfoque de sí, en el enfoque de la vista, la acomodación de lo que viene siendo el globo ocular. Y también la coroides, que es la que está rica en vasos y es la que nutre toda la capa externa. Tenemos la siguiente capa, que es la capa interna, que se le conoce como retina. Y en esta capa, va a ser la principal que contiene los fotorreceptores, que son los bastones y los conos, que son los que transforman
estímulos o impulsos luminosos en impulsos nerviosos, en energía eléctrica para llevarla al cerebro. Y pues esta es la parte especializada de el centro, la fobia, y son los responsables de brindar la visión fina a nuestro ojo. Siguiente, por favor. También tenemos otra estructura que se llama medios refractivos, que en esta influye lo que viene siendo el humor acuoso, que es un líquido claro entre la córnea y el cristalino, que también es parte para lubricar. Tenemos el cristalino, que es un lente biconvexo que cambia de forma para enfocar objetos a distancias distintas. Era lo que les mencionaba, el cristalino puede formarse, ya sea ampliarse o aplanarse para poder enfocar ya sea a corta o a larga distancia. Tenemos el humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa que mantiene la forma del ojo. Es la que le da la forma de globito. También tenemos estructuras auxiliares, que en este caso son los músculos extraoculares, que son los que permiten el movimiento del ojo a todas direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y también tenemos lo que vienen siendo los párpados y las pestañas que protegen al ojo de agentes externos y también de la entrada de la luz intensa. Y por último, lo que son las glándulas lagrimales, que son las que lubrican y protegen al globo ocular. Son las que producen este líquido que es un lubricante para el ojo. En esta parte les planteé un dibujito acerca de las partes principales del órgano de la vista, que viene siendo el ojo. Em, por ejemplo, aquí podemos ver que en la primera capa lo que vemos como transparente eh, en la parte anterior de la cara del ojo viene siendo el humor acuoso. Tenemos posteriormente lo que viene siendo la pupila, que esta es la que regula el paso de la luz hacia el ojo, porque se puede contraer y dilatar. Tenemos el cristalino, que también influye en esta parte. El iris, que es el encargado de regular igual el paso de la luz por medio de la pupila. Tenemos una capa de tejido conjuntivo. Tenemos la córnea, que es la que va a regular o va a permitirnos enfocar y darnos esta parte de impulso eléctrico hacia el cerebro. Tenemos la esclerótica, la coroides, la retina, que es donde les estaba mencionando, que es la encargada ahí es donde se va a reflejar la luz y principalmente es la que se va a poder deformar o acomodar para poder enfocar a lo lejos y a lo cerca, junto con el cristalino. Y también tenemos una capa que se llama mácula. Y en la parte final lo que vemos así como hilitos viene siendo el nervio óptico, que es por donde se va a llevar la información o el impulso eléctrico hacia el cerebro. Y pues esto nos lleva a la situación anatómica, que la situación anatómica del órgano de la vista se puede concretar que es el globo ocular se encuentra situado en la órbita ocular, en una cavidad ósea formada piramidal ubicada en la región anterior del cráneo, es decir, en la parte de frente. Cada órbita aloja un ojo, es decir, tenemos dos ojos, y sus estructuras asociadas son los músculos extraoculares, los vasos sanguíneos, los nervios y el tejido adiposo, y el aparato lagrimal. También la órbita está formada por 7 huesos, que es el frontal, maxilar, el cigomático, el esfenoides, el etmoides, el lagrimal y el palatino. Y pues esta parte va a ser la que le va a dar la cavidad ósea al ojo, al órgano de la vista, y es lo que le va a proporcionar a su vez protección. Y también es una base sólida por si hay movimientos bruscos, amortigue los movimientos y no se produzcan daños al globo ocular. Y también pues va a estar controlado por 6 músculos extrínsecos. Y el globo ocular es el que se mantiene en una posición gracias a las estructuras musculares y también al soporte que da las estructuras óseas. Em, También influye también lo que viene siendo la grasa orbitaria, que es el tejido adiposo que tenemos alrededor del ojo, que también es una parte como de protección y amortiguación para los movimientos. Y es muy importante lo que viene siendo
los párpados, porque esto es lo que nos permite lubricar el ojo o el globo ocular, y también está protegido por la cámara anterior del ojo, mientras que por detrás de sí, por detrás del globo ocular se conecta con el segundo par craneal, que es el que transmite los impulsos eléctricos hacia el cerebro. Siguiente, por favor. Ajá. Gracias. Como sabemos, el ojo va a estar, se encuentra dentro de la órbita, que es una cavidad en forma de pirámide cuadrangular. Esta va a tener o está compuesta por una base, 4 paredes, una superior, una inferior, una medial y una lateral, un vértice que se encuesta posteriormente. Esta va a contener y proteger el globo ocular y sus estructuras asociadas. Siguiente. Empezamos con la base de la órbita, que esta va a estar formada por el borde de la cavidad orbitaria, y este borde no solo va a rodear la entrada orbitaria, sino también va a estar reforzando para proteger su contenido. Va a tener una inserción a una membrana fibrosa que se va a llamar el tabique orbitario, que se extiende hacia los párpados y actúa como una barrera de contención. Siguiente. La pared superior o techo está orientada horizontalmente. Está formada principalmente por la porción orbitaria del hueso frontal. Esta pared va a separar la órbita de la fosa craneal anterior hacia la parte posterior. También participa el ala menor del hueso esfenoides. En la parte anterolateral encontramos también una parte pequeña de presión, que es la fosa lagrimal, que va a estar albergando la glándula lagrimal. Siguiente. La pared medial de ambas órbitas van a estar paralelas entre sí, tanto izquierda como derecha. Va a estar formada por la lámina orbitaria del hueso etmoides. También van a participar el hueso maxilar, el hueso lagrimal y el esfenoides. Esta pared es particularmente delgada. El MUR lo maneja como si fuera una hoja de papel y va a presentar una serie de depresiones e incesuras que van a permitir el paso de estructuras lagrimales, bueno, del sistema lagrimal, como el suco lagrimal y la fosa del sacro lagrimal. Una estructura clave de esta parte es la tróclea, que sirve como polea para la guía del tendón de uno de los músculos extrínsecos del ojo. Siguiente. La pared inferior o suelo de la órbita está formada principalmente por el hueso maxilar, con contribuciones del cigomático lateralmente y el palatino posteriormente. Esta pared es muy delgada y está en contacto con el seno maxilar. Su inclinación va desde el vértice del borde inferior de la órbita y en su unión con la pared lateral se encuentra la fisura orbitaria inferior, una abertura entre el maxilar y el estenoides que permite el paso de vasos y nervios. Siguiente. La pared lateral es la más fuerte y gruesa, ya que esta va a estar expuesta a traumatismos. Está formada por el proceso frontal del hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Su parte posterior separa la órbita de la fosa temporal y la fosa craneal media. Y por último está el vértice de la órbita. Esta se ubica dentro del conducto óptico, dentro del ala menor del esfenoides. Este vértice está justo medial a la fisura orbitaria superior y es por donde van a pasar el nervio óptico, la arteria oftámica y el seno cavernoso. Siguiente. En esta imagen vamos a encontrar las partes de las paredes. Superiormente el hueso frontal bueno, carnita más o menos, el ala menor del hueso esfenoide en la parte roja. Tenemos en las partes mediales el hueso etmoides en color amarillo, el hueso maxilar en color morado y el hueso del lagrimal que es en color azul.
En la parte inferior vamos a encontrar el hueso maxilar en color morado y en el hueso cigomático que va a ser el color azul. Siguiente. Como constitución anatómica, el globo ocular va a estar formado por 3 capas principales, que va a ser la capa fibrosa, que va a ser externa, la capa vascular, que va a ser medial o la uvea, y la capa interna, que va a ser la retina. Siguiente. La capa fibrosa es la más externa del globo ocular y actúa como su esqueleto, le va a dar forma y resistencia. Está formada por 2 estructuras, la esclera y la córnea. Empezando por la esclera, es la parte blanca y opaca del ojo. Cubre 5 sextas partes posteriores del globo ocular. Va a servir como punto de inserción para los músculos extrínsecos e intrínsecos. Esta va a ser visible en la parte conjuntiva vulgar, llamando el blanco del ojo. La córnea es la parte transparente que cubre la sexta parte anterior del globo. Es más convexa que la esclera y está completamente desprovista de los vasos sanguíneos. Se nutre gracias al humo acuoso, el líquido lagrimal y capilares periféricos. Es extremadamente sensible al tacto, ya que proviene del nervio oftálmico. Su declinación puede producir úlceras. Entre la córnea y la esclera vamos a encontrar el limbo corneal, que es un anillo grisáceo que marca la unión. Va a estar rico en vasos capilares que van a nutrir a la córnea. Siguiente. La siguiente capa va a ser la capa vascular o también conocida como tracto uveal. Esta capa es responsable en la nutrición y la regulación de la entrada de la luz. Está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una capa pigmentada y altamente vascularizada, que se va a encontrar entre la esclera y la retina. Su función es aportar oxígeno y nutrientes a la retina externa. En las fotografías se va a encontrar como el efecto ojos rojos, es responsable de eso. Se adhiere a la retina pigmentada, pero no a la esclera. El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular que conecta la coroides con el iris. Contiene el músculo ciliar que regula el grosor del cristalino y permite el enfoque. También posee procesos ciliares que van a secretar el humo acuoso. Y por último, en la siguiente, por favor, el iris, que es un diafragma contráctil con una abertura central llamada pupila, que esta va a regular la cantidad de luz que va a entrar al ojo. Su tamaño se va a controlar mediante músculos, que va a ser el esfínter pupilar, que va a contraer la pupila, y el dilatador de la pupila, que la va a agrandar. Este control va a permitir adaptarse a distintas condiciones a la iluminación. Su dilatación excesiva o prolongada puede ser patológica o inducida por un fármaco. Siguiente. Por último, la capa interna, llamada retina, es la capa sensorial del ojo y está responsable de captar la luz y transformarla en estímulos luminosos en estímulos nerviosos o señales nerviosas. La retina se divide en la porción óptica, que es sensible a la luz y está compuesta por una capa nerviosa que contiene fotorreceptores, que son bastones y conos, y una capa pigmentaria, que ésta absorbe la luz para evitar su dispersión. Tiene la porción ciega, que no tiene fotorreceptores y recubre el cuerpo ciliar y el iris. Siguiente. En el fondo del ojo vamos a encontrar el disco óptico, la papila óptica, donde el nervio óptico va a entrar al ojo y esta es una zona sin fotorreceptores, por lo que se va a conocer como el punto ciego. La mácula lútea es una zona especializada en la visión, detallada y alta en resolución. En su centro está la fovea central, que contiene solo conos y es el área mayor, con mayor agudeza visual. También encontramos la hora serrata,
que va a ser el límite anterior de la función óptica para la retina. Siguiente. Mm, A continuación tenemos la función de cada túnica. Les armé este cuadrito comparativo para poder ver más específicamente las funciones de cada túnica. Vamos a comenzar con la túnica fibrosa, que es la capa externa que está formada por la córnea y la esclerótica. Su función principal va a ser la protección mecánica a las estructuras del globo ocular y la córnea. Además, va a permitir el paso y el enfoque de la luz. En este esquema que tenemos del lado derecho, podemos ver que esta es la primera capa, que es la capa fibrosa, que está compuesta por la córnea y la esclerótica. Y como ya mencioné, su función principal va a ser darle protección mecánica al globo ocular y poder regular el paso de la luz para un mayor enfoque en la visión. Tenemos la segunda túnica, que es la túnica vascular, conocida como uvea. Y esta es una capa media que está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y el coroides. Su función principal va a ser que nutre las estructuras del globo ocular y controla la cantidad de luz que pasa o atraviesa el iris. Y también participa en la acomodación del cristalino. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere con este proceso de acomodación, pero en este esquema pues lo tenemos aquí, que es la capa vascular, que es la segunda túnica, sus componentes y para que vean la diferencia entre una capa y la otra. También tenemos lo que viene siendo por último la túnica interna, que se le conoce como retina, y esta es la capa más interna que tenemos en el globo ocular y va a estar en esta capa es donde se van a encontrar los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Y la función principal de esta capa va a ser la captura de la luz y transformarla de estímulo luminoso a impulso eléctrico para poder ser conducida por el nervio óptico hacia el cerebro y poder ahí transmitir o generar esta representación gráfica, que es lo que conocemos como imagen. Y en este esquema es la última capa, que aquí se le conoce como también capa nerviosa o túnica nerviosa. Y aquí están sus componentes, que es la retina y los conos y los bastones, que son los que van a permitir esta captación de luz. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva a la función del cristalino. Podemos decir que el cristalino es un lente biconvexo, transparente y es flexible. Está situado detrás del iris y de la pupila. Y su función principal es enfocar la luz que entra al ojo sobre la retina. Y esto va a permitir que la visión sea más nítida, tanto de objetos cercanos como lejanos. Por ello, el cristalino cambia de forma mediante un proceso llamado acomodación, que era lo que les iba a explicar. Que este es un movimiento controlado por un músculo, que es el músculo ciliar, y cuando el músculo ciliar se contrae, el cristalino puede ver objetos muchísimo más cercanos. Y cuando el cristalino se relaja y se aplana, puede ver objetos más lejanos. Y esto es lo que va a permitir el enfoque de los objetos y una visión más fina, más nítida. Y pues esta es una capacidad de ajustar este cristalino, este globo ocular para poder tener una mejor visión. Y es fundamental para la visión más clara, de cortas o a distancias largas, y es uno de los procesos más importantes del cuerpo del ser humano porque es el que permite el sentido de la visión. Y es importante también conocerlo y ver si no llega a presentar algún tipo de anomalía, porque esto a largo plazo puede también ocasionar problemas oculares, ya sea a temprana o a larga edad, aunque principalmente se presentan cuando las personas ya son adultas mayores, que es donde se va desgastando esta parte o esta capacidad de poder deformar el globo ocular, o sea, el cristalino, para poder enfocar los objetos de lejos o de cerca. Siguiente, por favor. En esta parte les puse dos esquemas.
Del lado derecho podemos ver un ojo y aquí es donde está posicionado el cristalino detrás del iris y de la pupila. Es esta ruedita transparente que podemos ver como semicírculo, pero en realidad es un círculo completo. Y como podemos ver es blanquecina y transparente. Y es flexible porque se puede contraer, aplanar o extender. Y del lado izquierdo podemos ver un pequeño esquema más detallado sobre esta parte del cristalino, que podemos ver que tiene una cara anterior y una posterior. En una posterior está más cóncava. Y también podemos ver que tiene una capa de células especializadas que son las que van a captar los impulsos de la luz. También tiene un núcleo y esta parte que vemos como un borde se llama cápsula y los circulitos o que vemos adentro como sí, como rueditas, se le conocen como córtex. Siguiente, por favor. Seguimos con un componente esencial del ojo, que es el humor acuoso. Este va a ser un líquido transparente que va a ocupar el segmento anterior del globo ocular, es decir, la parte delantera del ojo. Aunque su nombre va a ser llamado humor acuoso, en las prácticas clínicas lo suelen llamar como acuoso nada más. Este humor acuoso se va a formar en la cámara posterior, específicamente en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Como anteriormente les comenté, es una estructura ubicada detrás de la iris. Una vez producido, este líquido va a fluir a través de la pupila hacia la cámara anterior y luego se va a drenar a través del canal Sherman. ¿Para qué sirve este humor acuoso? Este va a nutrir y oxigenar dos estructuras muy importantes del ojo que no van a tener vasos sanguíneos. Es la córnea, que es un líquido transparente, y en el cristalino, que también va a mantenerse claro para permitir el paso de la luz. Otra función, aparte de nutrir, también es ayudar a mantener la forma del ojo y su presión intraocular. Bueno, vamos a continuar con la circulación y absorción del humor acuoso. Como dijo mi compañera, el ojo humano está lleno de sustancias fluidas que se llaman humores, que pues estas mantienen la presión ocular y la forma del globo ocular. En este caso, pues vamos a hablar del humor acuoso, que es un líquido transparente que baña las estructuras internas de la cámara posterior y anterior del ojo, como sería la cara anterior del cristalino, iris y endotelio. Pues mi compañera, como dijo, entre sus funciones se encuentra el de nutrir y oxigenar a la córnea y al cristalino, que son estructuras que carecen de aporte sanguíneo, por ejemplo, en una edad adulta. Luego, pues ya tenemos lo que es la formación o también llamada secreción del humor acuoso. En este caso, esta es secretada por el epitelio de los procesos ciliares que se hacen mediante tres mecanismos que están interrelacionados. Primero tenemos a la ultrafiltración, que en este caso es cuando el plasma es forzado a través de los capilares fenestrados del cuerpo ciliar a entrar hacia el espacio intercelular por un gradiente de presión hidrostática. Este es un proceso pasivo y depende mucho de la presión capilar intraocular que se llama PIO. Luego tenemos lo que es la difusión, que también sería otro proceso por el cual se forma o se secreta el humor acuoso, que más que nada es un movimiento de moléculas pequeñas, como lo es el oxígeno, el dióxido de carbono o electrolitos, que se van moviendo a través de gradientes de concentración desde los vasos sanguíneos hacia una cosa que se llama estroma y después de ahí pues hacia el humor acuoso. Este también es un proceso pasivo, pero también es esencial para el equilibrio iónico y metabólico de este líquido. Luego tenemos lo que es la secreción activa, que pues esta es muy importante o la más importante de la secreción o del humor acuoso, ya que pues es la que más forma o secreta humor acuoso. Esta es una cosa que se llama el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, en el cual se secreta el humor acuoso mediante mecanismos de transporte activo para poder secretar esto. En pues actúan enzimas clave como lo son el sodio potasio ATPasa, que es una bomba que mueve
células hacia el humor acuoso, esto arrastrando también agua de forma osmótica. Además, también participa la anhidrasa carbónica, que esta cataliza la formación de bicarbonato, que pues esta también ayuda a mantener un gradiente osmótico dentro de este líquido. También tenemos lo que es canales de cloro y proteínas, que estas pues también transportan otros tipos de células para poder generar o secretar el humor acuoso, como lo es aminoácidos o glucosa. Y pues este proceso lo que hace diariamente, o si diariamente, es formar entre 2 a 3 microlitros por minuto de humor acuoso. Esto no depende de la presión sistemática, en este caso en la ultrafiltración, ya que solamente el 4% del plasma participa en la ultrafiltración. Luego tenemos lo que es la circulación. En la circulación, pues pues se refiere a un trayecto que sigue pues el humor acuoso desde que se forma hasta que sale o está listo para salir del ojo, porque pues aún se encuentra dentro del globo ocular. Es todo como el viaje que pasa para poder salir. Este es un proceso un poquito pequeño ya que no tiene tantos pasos, porque pues el primero está en que se forma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar en la cámara posterior del ojo, y pues de ahí pasa a la cámara posterior que está entre el iris y el cristalino, y de ahí fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior, que eso está entre la córnea y el iris, y se dirige hacia el ángulo iliocorneal, donde pues se encuentra la vía de salida o de drenaje. Este movimiento pues más que nada, en resumen, en la circulación es el movimiento del humor acuoso dentro del ojo antes de que sea eliminado o drenado. Y pues aquí tenemos una imagen más o menos de lo que es la circulación, desde que se forma en los cuerpos ciliares hasta que sale en el canal, el ángulo iridocorneal. Pues luego de ahí tenemos lo que es el drenaje o la absorción del humor acuoso, que pues este es una vía un poquito más larga, ya que se hace a base de dos vías. Primero tenemos la vía convencional, otra bien llamada trabecular, que es la vía también principal, ya que se drena o absorbe el 80% del humor acuoso. Pues más que nada es donde el humor acuoso atraviesa una cosa que se llama malla trabecular, que es una red de tejido poroso que se encuentra en el ángulo iliocorneal, que es la salida o el drenaje del humor acuoso, y de ahí entra a un canal que se llama canal de Schellmann, que es una estructura circular parecida a un conducto linfático, que es más que nada como para drenar, y de ahí pasa a los canales colectores y finalmente a las venas pisclares, que lo devuelven a la circulación sistemática para nuevamente formar un ciclo y se vuelva a hacer la formación del humor acuoso. De esta tenemos sus características, que pues es una ruta pasiva dependiente de la presión intraocular, que se llama por sus siglas PIO en español. La mayor resistencia de flujo se localiza en una región llamada yuxta canicular, que está entre la malla trabecular y el canal de Sherman, ahí donde se guarda la mayor parte del humor acuoso antes de ser drenado. Y pues esta resistencia regula una cosa que se llama outflow facility, que es como la capacidad del ojo para poder drenar el humor acuoso. Luego tenemos la segunda vía de drenaje o absorción acuoso, que se llama vía no convencional o uveoscleral, o también llamada secundaria, ya que esta nada más drena y absorbe entre un 10 a 20% del mismo líquido. Pues el humor acuoso fluye a través de un tejido vial, que es el iris, cuerpo ciliar y coroides, y luego de ahí pasa a un espacio intersticial del músculo ciliar del glóbulo ocular para poder finalmente ser absorbido por una circulación venoso-vial, que pues también están venas corticoides o sistema linfático ocular para poder ser drenado y nuevamente igual ser tomado para volver a formar el líquido o humor acuoso. En estas, sus características es que es una presión independiente, no depende de la presión intraocular, que es el PIO, y también es modulable farmacológicamente, ya que pues a veces no se puede drenar por sí mismo el humor acuoso, por lo cual tiene que tomar o a tener ayuda de fármacos, como pues lo es la pilocarpina, que esta ayuda a contraer el músculo ciliar, porque pues el músculo ciliar dentro de nuestro glóbulo ocular también influye en la apertura de esta vía de drenaje del humor acuoso, por lo cual esta ayuda a que el músculo ciliar se contraiga y reduzca esta vía para que siga, no se drene tanto o no se genere tanto el humor acuoso. Luego tenemos también la atropina, que esta pues relaja el músculo ciliar, que aumenta esta vía para poder generar un drenaje cuando no hay un buen drenaje o absorción del mismo.
Luego tenemos lo que es la regulación de la presión intraocular, que como lo dije en sus siglas en español es PIO, que pues la presión depende mucho del equilibrio entre la formación y la absorción del humor acuoso. En condiciones normales, el balance de esta formación y absorción mantiene al PIO entre 10 a 21 mili- milímetros de mercurio. Y si aumenta esta resistencia en la malla trabecular al hacer el drenaje o pues disminuye también el drenaje de la absorción del humor acuoso, es esta cosa, bueno, este proceso eleva el pío, lo que genera un riesgo de que se genere un glaucoma, que un glaucoma es una afección que causa cuando el humor acuoso no se drena de manera bien, lo que hace que se genere presión dentro de nuestro globo ocular y esa presión genera que el nervio óptico se dañe y genere a la larga o sí, a largo plazo pues ceguera en la persona que padezca el glaucoma. Algunos fármacos que nos ayudan a disminuir el pío, pues actúan más que nada en la reducción o mejoramiento del drenaje o también aumentar el drenaje del humor acuoso. En este caso, reduciendo la producción del drenaje o de la producción del humor acuoso, se puede tomar timolol o acetato samalina, que pues es para la reducción de la producción del mismo. Y luego tenemos también que para mejorar el drenaje trabecular se ocupa pilocarpina, que es la que había mencionado antes, y para aumentar el drenaje uroescleral, que es la vía secundaria, se puede tomar lanopostol y bimapostol. Luego, pues como último, tenemos lo que es la inervación vegetativa y central, que pues más que nada son las vías que inervan a nuestro glóbulo ocular, que tenemos que la vía o inervación vegetativa es autónoma y esta vía pues es más que nada, esta controla funciones involuntarias del ojo que están mediante dos ramas que ahorita les voy a explicar. Primeramente tenemos que en esta vía los axones preganglionarios se originan en el núcleo de Enninger-Westenstein, que es un núcleo o una zona de un conjunto de neuronas que está dentro del mesencéfalo. Este, pues, es dorsal a un núcleo del motor del par craneal número 3, que es oculomotor. Estas fibras viajan por el par craneal número 3 hacia un ganglio ciliar donde hacen sinapsis, que es cuando se comunican entre ellas. Y de ahí, pues los axones prosinápticos siguen los nervios ciliares cortos para poder inervar ciertos músculos. En este caso, inervan al músculo del esfínter de la pupila, que provoca miosis, que la miosis es cuando se contrae la pupila. Y el músculo ciliar, que facilita la acomodación, que pues explicó mi compañera, que es cuando el cristalino se cambia de formas para poder hacer sus funciones de una manera un poquito mejor. Luego tenemos lo que es pues, las funciones de la inervación vegetativa, que les dije que se dividen en dos. Tenemos la sináptica, que esta es más que nada para la dilatación de la pupila, retracción del párpado y la vasoconstricción del mismo. Luego tenemos la parasimpática, que esta ayuda a la vasodilatación, a la acomodación y a vasodilatación. Que pues estas vías, más que nada, estas dos vías nacen del sistema nervioso central, pero pues actúan en los ganglios periféricos, que son los ciliares o los cervicales también, pero más en los ciliares. Luego tenemos lo que es la inervación central o somatón sensorial, que esta corresponde igualmente a los núcleos del sistema nervioso central y pues envían señales motoras o reciben señales sensoriales o sensitivas del ojo. Pues estas involucran otras vías, como lo es el trigemino, que va de la B1, que es la rama oftalámica, que pues estas tienen fibras sensitivas que provienen del nervio oftalámico B1 y se distribuyen por tres ramas. Nasociliar, que pues incluye nervios ciliares, como el córnea, iris y células ciliares, la frontal, que es la supra y supracoclear, y la lagrimal, que pues incluye la glándula lagrimal y a los párpados. Esta más que nada responde a los reflejos reflejos corneales, que pues también, como les dije, es el sensitivo B1 y pues, los motores faciales B8.
Y el segundo es el oculomotor, que pues está en el parque en el número 3, que pues este contiene núcleos y fibras motoras. Este más que nada es un núcleo que está a la par del mesencéfalo y este controla los músculos extraoculares y comparte pues una anatomía cercana al núcleo de Henninger-Westenberg, y pues que es el que les digo que es un conjunto de neuronas que está en el mesencéfalo. El complejo nuclear tiene una arquitectura con 5 núcleos que son encargados de diferentes músculos, como lo es el recto superior, inferior, medial, oblicuo, inferior y elevador del párpado. Por último, tenemos al reflejo motor, que esta vía comienza en la retina de nuestro ojo y sigue al núcleo olivar pretectal, que va desde donde se proyecta o sea, como bilateralmente, se proyecta ahí el ending y el Wendeman porque están pegados estos dos vías de inervación. Y el Endinger-Wendenbach envía señales parasimpáticas a través del ganglio ciliar y nervios ciliares cortos al esfínter de la pupila, esto generando que se contraiga la misma. Bueno, ya para finalizar, hemos concluido que el órgano de la vista o globo ocular es una estructura muy compleja y altamente especializada que nos permite el sentido de la visión. Es una de las funciones sensoriales más importantes del cuerpo humano, ya que nos permite comprender lo que está a nuestro alrededor, nuestro entorno. Y también hay que comprender y entender que está compuesto por 3 túnicas principales, que es la fibrosa, la vascular y la nerviosa o la interna, y que también estas funcionan en conjunto con otro tipo de estructuras para poder dar las funciones específicas del ojo, como es la refracción de la luz y el enfoque a largas o a cortas distancias de objetos o de lugares que tenemos a nuestro alrededor. Y gracias a estos componentes, por ejemplo, como la córnea, el cristalino y la retina, el ojo puede enfocar imágenes y transmitirlas al cerebro a través de un impulso nervioso por medio del nervio óptico. Y esto permite una interpretación precisa de nuestro entorno, como les mencionaba. Asimismo, las estructuras como el iris y los músculos extraoculares son los que regulan el paso de la luz y el movimiento ocular, demostrando la precisión automática o autonómica del ojo que tiene y ayuda o permite que este funcione de manera óptima. Y más que nada es importante comprender la anatomía, la fisiología de este ojo para poder detectar alguna anomalía o patología que se llegue a presentar y de esta forma poder apoyar al paciente para que no se le genere un problema a largo plazo o de manera crónica. Y pues que esto comprometa su calidad de vida a largo plazo. Esto sería todo por esta parte. Y en esta parte encuentran las referencias de las que nos basamos para poder hacer esta exposición, por si quieren checarlas y conocer más. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.